El corazón normal tiene dos ventrículos y de cada ventrículo sale una arteria. Del izquierdo sale la aorta y del derecho la pulmonar. Pero durante el desarrollo embrionario, los dos ventrículos eran uno solo y las dos arterias eran una sola, y se tienen que formar tabiques para hacer la separación. Pero ¿qué pasa si la división no se hace exactamente en la mitad? El defecto más común de este tipo hace que la pulmonar resulte muy estrecha, mientras que la aorta queda como cabalgando por encima del tabique interventricular, el cual tampoco consigue acabar de cerrarse. Los cambios hemodinámicos que esto produce también alteran el desarrollo del músculo cardíaco, ocasionando hipertrofia de la pared del ventrículo derecho. Hoy estudiaremos esta conocida anomalía. De todas las cardiopatías cianosantes, la que con mayor frecuencia se observa en la práctica es la llamada tetralogía de Fallot. Y es que, tras estudiar sus características en una serie de autopsias, el doctor Etienne Louis Arthur Fallot hizo una cuidadosa descripción de este trastorno, que por entonces se llamaba simplemente enfermedad azul o cianosis cardíaca. Pero no crean que cuando estos niños nacen ya están azules. Solo excepcionalmente presentan cianosis desde el nacimiento. La coloración azulada se desarrolla varios días, semanas o incluso meses después. Incluso hay algunos que permanecen muchos años sin ella, por lo que se dice que tienen un Fallot rosado. ¿Pero por qué ocurre esto? Mucha gente piensa que la falta de oxígeno nos hace poner morados, y por tanto que el color morado de estos niños se debe a eso. De hecho, parte del tratamiento de las crisis en que se ponen así es darles oxígeno, lo que refuerza esta percepción equivocada. El color violáceo, en realidad, es el resultado del incremento en la concentración de carboxihemoglobina, que es la hemoglobina de la sangre combinada con dióxido de carbono. Normalmente, las células de todo el cuerpo obtienen energía para sus actividades a partir de la oxidación de la glucosa, por lo que continuamente están consumiendo glucosa y oxígeno. Y en realidad es lo mismo que hacemos nosotros, porque siempre necesitamos comer para obtener glucosa y respirar para conseguir oxígeno. Pero todo metabolismo produce también desechos, y la célula no es una excepción. Uno de los desechos más importantes es el anhídrido carbónico, también llamado dióxido de carbono o simplemente CO2, el cual, al igual que el oxígeno, es un gas. Los glóbulos rojos de la sangre se encargan de transportar tanto el oxígeno desde los pulmones hasta las células, como el CO2 desde las células hasta los pulmones, y lo hacen por medio de la hemoglobina, que es la sustancia que se combina con estos gases. La hemoglobina combinada con el oxígeno se llama oxihemoglobina y le da a la sangre rica en oxígeno un color rojo brillante. Habitualmente le decimos sangre arterial, porque en la mayor parte del cuerpo la encontramos en las arterias. Por otro lado, la hemoglobina combinada con CO2 se denomina carboxihemoglobina, y la sangre rica en ella toma una coloración más oscura, que tiende hacia tonos violáceos o azulados. Le solemos llamar sangre venosa, porque es la que habitualmente encontramos en las venas. En el corazón, la sangre venosa circula del lado derecho. Por las venas sistémicas llega a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho y luego éste se contrae y expulsa esta sangre hacia la arteria pulmonar. Así es enviada a los pulmones para que se liberen del exceso de CO2 y se recarguen de oxígeno, convirtiéndose en sangre arterial, que regresa al corazón por las venas pulmonares. Como habrán notado, los vasos pulmonares son una excepción a la regla general. La arteria pulmonar y sus ramas tienen sangre venosa, mientras que las venas pulmonares llevan sangre arterial. Al volver al corazón, la sangre arterial va al lado izquierdo,
pasa de la aurícula al ventrículo y finalmente es expulsada a través de la aorta, quien la lleva a todos los tejidos del cuerpo, incluyendo la piel y las mucosas, a las que tiende a darles un color sonrosado. Lo último que debemos recordar antes de seguir adelante es que, dado que el ventrículo izquierdo debe empujar la sangre hacia todo el cuerpo y el derecho solo tiene que enviarla a los pulmones, normalmente la presión del lado izquierdo es mayor que la del derecho. Y con esto ya podemos hablar de qué pasa en la tetralogía de Fallot. Los niños con tetralogía de Fallot tienen comunicación interventricular, aorta cabalgante, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. El nombre tetralogía alude precisamente a que son 4 cosas, pero en realidad no es que hayan nacido con 4 defectos al mismo tiempo, más bien es una secuencia de acontecimientos que termina provocando todo. Me explico. En el feto, originalmente los dos ventrículos estaban comunicados entre sí. Las arterias aorta y pulmonar, por su parte, no solo estaban comunicadas, sino que su porción inicial era un solo tronco. Para que se separen, debe formarse un tabique entre los dos ventrículos y otro entre las dos grandes arterias. Pero en este caso, este proceso falla. El tabique interventricular no termina de cerrarse y la división de las arterias se produce, pero algo desplazada de su sitio, de modo que la arteria pulmonar resulta estrecha y parte de la aorta queda por encima del ventrículo derecho, en vez de coincidir solamente con el izquierdo. Es por eso que se dice que la aorta cabalga sobre el tabique interventricular. Al nacer, como la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del derecho, el hecho de tener una comunicación interventricular ocasiona que una parte de la sangre arterial del lado izquierdo se desvíe hacia la derecha. Mientras la estenosis pulmonar sea leve y no lo impida, a los pulmones llegará una cantidad excesiva de sangre y no habrá cianosis. El hiperflujo pulmonar dará como consecuencia dificultad respiratoria, y en los pocos casos en que esta situación se prolonga por mucho tiempo, los pulmones húmedos tenderán a infectarse, por lo que se presentarán neumonías de forma recurrente. Esta es la evolución de lo que conocemos como Fallot rosado, y como vemos, es una fisiopatología similar a la de una CIB simple. De hecho, al igual que esta, puede llegar a causar un síndrome de Eisenmenger y terminar dando cianosis en forma tardía. Este síndrome lo explicamos ya en el video anterior, así que si no lo viste o no lo recuerdas, puedes revisarlo ahí. La mayoría de los niños con esta condición solo tienen una estrechez pulmonar leve al nacer, pero la misma se va agravando poco a poco y sobre todo durante los momentos de mayor actividad ventricular, es decir, cuando el corazón late con más intensidad. Esto se debe a que al contraerse las fibras musculares estrechan el infundíbulo pulmonar, es decir, en la estenosis pulmonar hay dos componentes, uno fijo, que es el defecto anatómico, y otro variable o dinámico, que depende de la actividad cardíaca. En otras palabras, la pulmonar siempre estará estrecha, pero no todo el tiempo igual de estrecha. Cuando el niño está calmado, la estrechez es más leve, pero cuando hace algún esfuerzo, se asusta, se agita, corre, le duele algo, llora o en cualquier situación que libere adrenalina y haga que su corazón lata más, la pulmonar se estrechará mucho, desencadenando una crisis. Cuando la estenosis pulmonar se agrava, o en unos pocos casos, cuando es grave desde el principio, la pulmonar estrecha constituye un cuello de botella en el tráfico hacia los pulmones, un sitio obstruido que genera resistencia. Esto tiene varios efectos. En primer lugar, la presión del ventrículo se incrementa. Generalmente en unos días o unas pocas semanas, el cortocircuito interventricular pasa a ser de derecha a izquierda.
Consecuentemente, pasa sangre venosa a la aorta y por tanto a la circulación sistémica, es decir, a todo el cuerpo. Al llegar a la piel, le cambia el color y aparece la cianosis. Es más probable que se la note cuando el niño llora, por el componente dinámico de la estenosis. En segundo lugar, disminuye el flujo pulmonar. Esto reduce la cantidad de sangre que participa en el intercambio gaseoso alveolo capilar, lo que agrava muchísimo la cianosis y la hipoxemia. En tercer lugar, la presión derecha aumentada incrementa también el trabajo del músculo ventricular, lo que poco a poco da como resultado su hipertrofia. Es como cualquier músculo, si lo ponemos a hacer ejercicio, poco a poco aumenta de volumen. Y con la hipertrofia ventricular derecha se completa el último componente de la tetralogía. A largo plazo, como reacción defensiva ante la hipoxia crónica, la médula ósea produce más glóbulos rojos que lo normal. A esto se denomina policitemia. Y uno diría, ¿y qué tiene de malo tener muchos eritrocitos? Eso permite que la sangre transporte más oxígeno. Y pues sí, lo hace, pero también la sangre se vuelve más espesa. Mientras más células estén circulando, más densa y viscosa se vuelve. La hiperviscosidad hace difícil que el corazón bombee la sangre. Es como si tuviera que empujar un semisólido en vez de un líquido. Incluso puede llegar a producirse insuficiencia cardíaca por esa hiperviscosidad. Además, la hipoxia crónica y la liberación de factores de crecimiento provocan un desarrollo exagerado de los tejidos distales de los dedos y las uñas, lo que a la larga resulta en algo llamado acropaquias o hipocratismo digital, o dedos en palillos de tambor con uñas en vidrio de reloj. Un fenómeno curioso que suele observarse en los niños mayorcitos que han sobrevivido a múltiples crisis de hipoxia es que se colocan en posición de cuclillas. Han aprendido que esta postura les ayuda a mejorar, y es que al doblar los vasos sanguíneos se produce un doble efecto. Al dificultar el paso de la sangre por las arterias, se incrementa la presión en la aorta, lo que a su vez aumenta la presión en las cavidades izquierdas del corazón. Al mismo tiempo, al dificultar el retorno de sangre por las venas, disminuye la presión en las cavidades derechas. Consecuentemente, las presiones de los ventrículos tienden a equilibrarse y el paso de sangre venosa de derecha a izquierda se reduce. El diagnóstico puede hacerse desde la etapa fetal mediante ecocardiografía, pudiéndose hacer habitualmente entre las semanas 18 y 25 del embarazo. Si no se lo hizo prenatalmente, puede sospecharse por la presencia de un soplo cardíaco en el examen físico del recién nacido o por la presencia de cianosis cuando ésta aparece. Entre las cardiopatías cianosantes, la tetralogía de Fallot es la más frecuente. Es menos probable si la cianosis ya está presente desde el nacimiento, pero de todos modos es posible. Más rara vez, el niño es llevado a valoración simplemente porque no está alimentándose bien o no está ganando peso como se esperaría. Igual, el soplo o las crisis de cianosis suelen ser los que más orienten al diagnóstico. Cabe señalar, no obstante, que en ciertos casos no hay soplo, y también, como hemos dicho, la cianosis puede ser muy tardía en algunos niños. Pero normalmente, tarde o temprano aparecerá algún síntoma o signo orientador. Muy rara vez se han visto casos tan leves que no se detectan sino hasta la edad adulta. El electrocardiograma, aunque no asegura el diagnóstico, puede mostrar datos sugestivos como signos de hipertrofia ventricular derecha y de crecimiento auricular derecho, así como ayudar a detectar e incluso predecir arritmias, siendo muy útil para el seguimiento postquirúrgico.
La radiografía de tórax típica muestra los campos pulmonares muy oscuros, radiolúcidos, lo que evidencia la falta de flujo sanguíneo en dirección a los pulmones. En el corazón aparece el signo del zapato sueco, ya que la hipertrofia ventricular derecha levanta la punta del corazón y el sitio donde debe verse la silueta de la arteria pulmonar se encuentra excavado. Este patrón típico, no obstante, no suele verse en la mayoría de los recién nacidos ni en los falot rosados, dado que en estos casos la estenosis pulmonar es muy leve. De cualquier manera, hay que hacer un ecocardiograma para confirmar las anomalías anatómicas. Sin embargo, conviene también estudiar la vasculatura intrínseca pulmonar y obtener o confirmar algunos otros datos importantes para detectar anomalías asociadas que puedan influir en el manejo y el pronóstico. Para ello puede ser preciso hacer estudios adicionales como cateterismo, angiografía, resonancia magnética, etc. Tras diagnosticar la tetralogía, conviene descartar la existencia de otras malformaciones. Los niños con tetralogía de Fallot son más propensos a tener trastornos cromosómicos, como el síndrome de Down, el síndrome de Alaguil o el síndrome de DiGeorge. Durante una crisis de hipoxia, lo primero que debemos recordar es que la misma se agrava por la actividad cardíaca, así que habrá que evitar hacer procedimientos dolorosos como por ejemplo pinchar al niño para hacerle una gasometría. Por el contrario, hay que tratar de molestarlo lo menos posible y más bien procurar calmarlo. Si estamos dentro de un hospital con los recursos adecuados, los protocolos suelen recomendar la inyección de morfina, aunque según las circunstancias se puede utilizar otros sedantes. Hay que ponerle oxígeno por el método de administración que menos le incomode. Se lo debe colocar de preferencia en posición genupectoral o por lo menos de alguna forma que flexione las extremidades para reducir así el paso de sangre venosa hacia la circulación aórtica, de manera similar a como lo hacen los niños al ponerse espontáneamente de cuclillas. Si tenemos un acceso venoso ya colocado y sobre todo si sospechamos deshidratación, conviene poner un bolo de líquido para incrementar la volemia y el flujo pulmonar. En los casos más graves, cuando las medidas anteriores no bastan, se puede utilizar fármacos vasoconstrictores para aumentar la resistencia sistémica y beta bloqueantes para disminuir la actividad cardíaca y así reducir el espasmo del tracto de salida del ventrículo derecho, que es el componente dinámico de la estenosis pulmonar. Si hay acidosis grave, se puede administrar bicarbonato de sodio, y si con todas las medidas anteriores no cede la crisis, el último recurso consiste en intubar al niño y proporcionarle ventilación mecánica. No obstante, debemos recordar que estos casos son excepcionales. Hay que tratar de abortar la crisis con las primeras medidas, ya que todos los procedimientos invasivos tienden a molestar o doler, empeorando la situación. En el pasado, la tetralogía de Fallot mataba a casi todos los niños que la padecían. Viendo esto, una cardióloga estadounidense, la doctora Helen Taussig, se preguntaba si no habría una manera de reorganizar las tuberías, por así decirlo, para mejorar el flujo pulmonar. Con esta inquietud, acudió un día con el entonces jefe de cirujanos del Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore, Alfred Blalock. Junto a él trabajaba un afroamericano que no era médico y que ni siquiera había ido a la universidad, porque el racismo de la época no permitía esas oportunidades, pero que era alguien excepcional. Su nombre era Vivian Thomas. Originalmente carpintero, consiguió un día comenzar a trabajar como asistente de laboratorio, y por su extraordinaria habilidad, el Dr. Blalock le permitió cada vez más participación en sus experimentos. La amistad de estos dos hombres fue el origen de una colaboración que rindió muchísimos frutos en la investigación científica.
Cuando la doctora Taussig acudió con su idea, Blaylock y Thomas ya habían hecho una derivación vascular en un modelo animal hacia la arteria pulmonar, pero por un motivo distinto, tratando de comprobar una teoría en un experimento que resultó fallido. No era cosa tan sencilla. Vivian Thomas ensayó muchas veces en perros de laboratorio para perfeccionar la técnica, hasta que finalmente se hizo la primera cirugía de este tipo en una niña de 15 meses de edad. El cirujano principal fue Alfred Blaylock, y la derivación consistía en unir la subclavia izquierda a la rama izquierda de la arteria pulmonar. La niña inmediatamente cambió de color. Lamentablemente, la segregación racial privó a Vivian Thomas de cualquier posibilidad de reconocimiento. Hasta hoy, esta operación se conoce como la derivación original de Blaylock-Taussig. Con el desarrollo de materiales sintéticos adecuados como el Gore-Tex, hoy en día se suele hacer una comunicación artificial entre las arterias, lo que se denomina anastomosis de Blaylock-Taussig modificada. Permite alargar la sobrevida de los pacientes con tetralogía de Fallot, de modo que ganen peso y mejoren sus condiciones antes de ser sometidos a una corrección total, que requiere una cirugía más compleja y con circulación extracorpórea. Hoy en día, la mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento paliativo, sino que se someten directamente al tratamiento definitivo, que consiste en la corrección quirúrgica de los defectos anatómicos. Hay quienes opinan que siempre debe hacérsela desde el principio, pero no todos están de acuerdo, y no todos los Fallot son iguales. Algunos tienen anomalías asociadas en los vasos pulmonares que dificultan mucho el manejo clásico. Es por eso que se requiere un diagnóstico muy completo y una valoración muy especializada y cuidadosa antes de decidir qué intervención es la más pertinente. Después de la cirugía correctiva, es necesario un seguimiento para detectar a tiempo cualquier complicación. Algunos pacientes presentan arritmias, fenómenos tromboembólicos o algún fallo funcional. Es posible, por ejemplo, que la válvula pulmonar no funcione correctamente y requieran una intervención adicional para reemplazarla. Sin tratamiento, 1/3 de los bebés muere durante el primer año de vida, la mayoría como consecuencia de las crisis de hipoxia. Antes de los 3 años habrá muerto la mitad. 3/4 partes estarán muertos antes de los 10 años y solo un 5 a 10% llegará a los 40. Por el contrario, con una intervención quirúrgica temprana, la supervivencia a largo plazo es mucho mejor. Se ha calculado que a los 30 años va del 80 al 95%, aunque algunos casos requieren reintervención o se complican eventualmente con arritmias u otros trastornos. Por lo general, se recomienda que tengan un seguimiento cardiológico de por vida para garantizar una evolución favorable. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.